Bueno, en esta noche vamos a tener esta palabra. Se llama activando la bendición de Abraham. En el corazón del Señor siempre ha estado el bien para cada uno de nosotros. O sea, Dios tiene planes de bien. Dice el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente es así, el bien y la misericordia del Señor están para cada uno de sus hijos. Pero hay algo en el corazón del Señor que va más allá de nuestra propia bendición, del bien solo para mí o para cada uno de ustedes por individual. ¿Qué es lo que hay en el corazón del Señor? En el corazón del Señor siempre ha habido el deseo de levantar un pueblo, una nación, gente que le pertenezca a Él, gente que Él pueda decir, esta es mi porción, este es mi pueblo, yo soy su Dios, y ellos puedan reconocerme como su Dios. Qué lindo, qué hermoso saber que Dios está buscando gente de esa manera, que tú le puedas decir, o sea, tengo un Dios poderoso, pero no solo de boca, sino que tú seas en todo tu ser hijo de Dios y parte de ese pueblo de Dios. Las Escrituras muestran que hubieron gentes que caminaron con Dios como Noé, gente buena, gente que hizo algo que el Señor le mandó a hacer. Pero fue desde Abraham que se dio origen a esa nación de Dios, a ese pueblo de Dios. Si nosotros vemos, se habla de Enoc, que caminó con Dios, se habla de Sem, que fue bendecido por Noé, su hijo mayor, Sem era el hijo mayor de Noé, pero nosotros vamos a ver que cuando se inicia en el libro de Mateo la genealogía de Jesucristo, búsquelo allí y mire con quién comienza. En Mateo 1, ¿con quién comienza allí? ¿A quién menciona? No menciona a Adán. Nosotros diríamos Adán. Con Adán debería ser que se inicia la genealogía de Jesús. Dice, libro de la genealogía de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza desde allí, desde Abraham. Entonces vamos a ver que desde Abraham se comienza este sueño del Señor, este plan del Señor, una nación para Él, un pueblo para Él. En esta mañana vamos a hablar desde Abraham, Isaac y Jacob y mirar cómo estos tres personajes nos muestran cómo, siendo ellos el comienzo de ese pueblo de Dios, vivieron y qué lecciones, qué cosas nos pueden hoy día dar a nosotros para poder caminar con Dios como su pueblo. Vamos a hacer un rastreo general de los ancestros de Abraham. Línea generacional desde Adán a Abraham. ¿Ya? Nosotros vemos allí que Adán dice que engendró a Set. Ya no está mencionado allí Abel y Caín, ¿ya? Sabemos qué sucedió con ellos, pero dice que Adán tuvo un hijo que se llamó Set. Set tuvo a Enos y dice que desde allí se empezó a invocar el nombre de Dios. Con Enos se empezó a invocar el nombre de Dios. Enos fue el padre de Cainán, Cainán fue el padre de Mahalaleel, y Mahalaleel fue el padre de Jared, Jared fue el padre de Enoc. ¿Y qué sucedió allí? Allí vemos este personaje que también se acercó al Señor de una forma
Interesante. Anduvo Enoc con Dios 365 años y desapareció porque lo arrebató Dios. Tremendo, ¿no? Que Enoc pudo caminar 365 años con el Señor, ¿ya? Y no vio muerte porque simplemente el Señor lo arrebató. ¿Le gustaría que suceda así con usted? ¿Ya? ¿Puede o no puede ser? Sí, puede ser. Lo vemos en la Escritura. Enoc tuvo a su hijo Matusalén y Matusalén tuvo a Lamec. Aquí sucedió algo interesante con Lamec también. Lamec tuvo un hijo y se llamó Noé. ¿Conocen a Noé? ¿Sí? Sí, hemos escuchado de Noé. El nombre Noé primero significa descansar. Y Lamec hizo una declaración cuando Noé nació y dijo: este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos, de la tierra que maldijo Yahvé. Qué interesante que esta bendición activó ya algo en la vida de Noé, ¿ya? Vemos allí que Noé ¿hizo o no hizo lo que el Padre declaró? Sí, fue desde allí, desde Noé, que nosotros reconocemos que se comienza una nueva generación, porque ¿qué pasó allí? Todo fue destruido, tanto animales como el hombre, todos fueron destruidos. ¿Cuántas personas se salvaron allí? ¿Se salvaron? 8 personas se salvaron allí, 8, y muchos animales, ¿no? Muchos animales. Entonces, de esta familia proceden después todos los habitantes de la tierra. Pero sucedió algo también. Uno de los hijos de Noé, dice que un día que Noé comenzó a labrar la tierra y sembró vino. Ya era el producto final, ¿no? Pero ¿no? Y entonces Noé se embriagó y allí sucedió algo que por algo quedó, se desvistió o algo así, y entonces Canaán lo vio a su padre desnudo y no lo cubrió. Seguramente se burló, no sé qué sucedió allí, pero fue y le comunicó a sus hermanos. En cambio ellos dice que llevaron la ropa de Noé y no miraron, sino que la llevaban cubierta. Cubrieron la desnudez de su padre, eso se llama honra. En cambio Canaán deshonró a su padre. Entonces Noé, al enterarse de lo acontecido, hizo declaraciones también. ¿Qué sucedió? Canaán, esto fue lo que dijo Noé. Noé maldijo a su hijo y dijo: Canaán, siervo será de sus hermanos. A Sem, hijo bendito de Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, y ensanche Elohim a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, si vamos a leer las Escrituras, vamos a ver qué sucedió con Canaán y cuántas cosas trajo, como el reino de Babilonia, procede de uno de sus descendientes, de Nimrod, pero ahorita nos toca ver de Sem, del hijo mayor, el que fue bendecido por Noé. Entonces Sem tuvo Arfaxad, Arfaxad tuvo a Salak, Salak tuvo a Aber, Aber tuvo a Peleg, Peleg tuvo a Reu, Reu tuvo a Serug, Serug tuvo a Nacor, y Nacor tuvo a ¿quién? A Abraham, Nacor y Harán. ¿Ves de dónde viene la descendencia, la ascendencia, o de dónde viene Abraham? De una palabra de bendición o de maldición, de una generación que había recibido bendición. ¿Ya? Y sabemos que después de Babel, las personas fueron dispersas por toda la tierra, ¿no? Fueron a diferentes lugares. Entonces, allí luego sabemos que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo
12 hijos, ¿no? Pero ya vienen siendo ¿qué? El pueblo de Dios. Desde Abraham sabemos que es el origen de ese pueblo de Dios. Y vamos a ver ese llamado que el Señor le hace primero a Abraham y luego a su hijo y a su nieto. Abraham, busquemos Génesis 12 del 1 al 4. Génesis 12 nos dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió a Harán. Lo interesante de esto es que Abraham no estaba allí como el pueblo de Dios. Allí vivía en Ur, un lugar de adoración a muchos ídolos, y seguro que Abraham participaba de las mismas cosas. Pero de alguna manera el Señor le habla a Abraham, y Abraham, sin haberlo conocido antes al Señor, a nuestro Padre, escucha su voz y sale, ¿no? Vemos, si nosotros queremos buscar y ver que son cosas más profundas, ahora solo es como un paseo por allí, pero sabemos que le había dicho Dios a Abraham antes, y salieron con su padre Taré, salieron primero y llegaron hasta un lugar, ¿ya? Pero no avanzó hacia el lugar que el Señor le había dicho. Fue en este lugar, en Harán, donde Abraham nuevamente va a recibir esta palabra que les acabo de leer. La Biblia textual dice: y le había dicho el Señor, como él ya le había dicho, ¿no? Y aquí recibe esta palabra. Ya había muerto su padre, con el que había salido hasta Harán, y comienza él a recorrer la tierra que el Señor le dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. ¿Ya? Él llegó a una tierra que era la de Siquén, llegó a esta tierra. ¿Ya? Y este fue el llamamiento de Abraham. Esa fue la palabra con la que él comenzó a salir de lo que era común, de toda una nación o naciones o tierras o pueblos que eran paganos. Pero un hombre que escuchó la voz de Dios, obedeció y salió. Vamos a ver a Isaac. Miremos en Génesis 26, del 1 al 6. Entendiendo que ya Abraham ya conocía al Señor, o sea, ya había salido, tuvo a su hijo Isaac, estaba criándose, estaba formándose con su padre. Vemos que en un momento Isaac recibe esta palabra: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos que le está diciendo
el Señor ahora ya no Abraham. Ya Abraham había recibido la palabra, había obedecido. Y ahora vemos que el mismo Señor que se le apareció a Abraham, le está hablando ¿a quién? A Isaac. ¿Y qué le está entregando? ¿Qué le está activando? La misma bendición que le dio al Padre. Le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan, haré una nación grande de ti. Ahora ya es con Isaac. Y vamos a ver con Jacob cómo fue ese encuentro. Lo miramos en Génesis 28, 10 al 22. Génesis 28, 10 al 22. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán impotente es el lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, porque él se iba huyendo, ¿no?, de su hermano. Entonces, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Podemos nosotros mirar tres personas aquí, y que tienen diferentes bendiciones. ¿Tienen diferentes bendiciones? No, la misma palabra que el Señor le declaró desde el principio, cada uno la lleva. Se le aparece el Señor y le dice, yo soy, en el caso de Jacob, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Y comienza a tener, ¿qué busca el Señor? Un encuentro con Jacob. Yo quiero hacer esto contigo, quiero bendecirte, que tus descendientes sean bendecidos, ¿no? Y te daré que tus descendientes posean la tierra, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí que el sueño del Señor, el sueño de nuestro Padre se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque Abraham estaba haciendo o había hecho ya un trabajo. Abraham, Dios fue primero el Dios de Abraham, luego fue el Dios de Isaac y fue el Dios de Jacob. Pero eso no fue como tan, de alguna manera, porque vivía en esa casa, sino que algo sucedió en sus vidas. Cada uno tuvo un encuentro con Dios. Nosotros somos familias buscando al Señor y buscando que nuestras generaciones pertenezcan al Señor. Pero
cada uno de los que son nuestros descendientes va a tener que llegar a decir, yo quiero que seas mi Dios, yo quiero que tú, Señor, seas mi Dios. Mi hijo puede conocer a Dios por mí o por su padre, mis dos hijos, pero no va a ser su Dios hasta que ellos digan, este es mi Dios. Y es lo que el Señor siempre ha querido desde el principio. De Noé, de Abraham no se habla eso. Se dice que la genealogía de Jesucristo vino desde Abraham, Entonces, ¿cómo es que ellos respondieron a ese llamado que el Señor les hizo? Comenzando por Abraham. Miramos primero en Abraham, ¿qué cosa? Su obediencia. Ellos respondieron con obediencia al Señor. Cuando el Señor les dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, no se quedó allí, sino que salió. Pensaba yo hoy día, mientras hacía el bosquejo de este mensaje, que a veces alguien nos dice, haz esto, puedes hacer esto, puedes ir a tal lugar, como que pensamos. Y un hombre de 75 años, con toda su familia, con todos sus bienes, escucha la instrucción de Dios, la voz del Señor, y obedece. Eso encontró Dios en Abraham. Miramos toda la genealogía, esa lista que leímos al principio. ¿Y qué sucedía allí? Yo creo que Dios estuvo todos esos años buscando a alguien que tuviera ese gen de obediencia, de disposición para ir más allá. Uno que estuviera dispuesto a llevar su familia a otro nivel. Y ese fue Abraham. No lo encontró en ninguno de los que mencionamos. Llegó un día en que encontró a Abraham. Y a Abraham el Señor le habló. Nosotros también queremos ser de esos que el Señor nos encuentre y nos hable y nos tome en cuenta para sus propósitos. Amén. ¿Usted quiere ser? Yo sí quiero ser, ¿no? Mi casa quiere ser también tomada en cuenta por el Señor. Entonces, respondió con obediencia. Es muy largo. Si nosotros leemos el libro de Génesis, vamos a encontrar tantas historias de estos hombres. Pero realmente, si quisiera leerles algunas, cómo ellos respondieron. Dice en el verso capítulo 12, Génesis 12, 7, apareció Yahvé a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Más abajo dice, en el 8, luego se movió a otro lugar y dice, y luego edificó allí un altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Algo que es notorio en Abraham. O sea, no era que Abraham alguien le había dicho, no era que estaba escrito, no tenía una Biblia, no estaba el Espíritu Santo manifestándose. O sea, Abraham reconoció la voz del Señor y reconoció a quién tenía que invocar, a quién tenía que levantar altar. Nosotros llegamos a veces a una casa, a un lugar, y primero lo que pensamos es, ¿cómo decoro esta casa? ¿Cómo arreglo esta casa? Cuando yo leo aquí que Abraham dice, entonces, y apareció Abraham, arriba dice que llegó hasta un lugar, hasta Siquén, hasta el encinar de More, ¿no? Y allí se le apareció Dios, pero su respuesta fue levantar un altar. Y se desplazó a otras montañas y puso su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente, y luego allí edificó un altar e invocó el nombre de Dios. Entonces vemos la obediencia de estos nombres, de estos hombres que están aquí mostrándose. Si leíamos hace un rato de Isaac, dice que hubo
hubo hambre en la tierra y el Señor le dijo a Isaac, Isaac, quédate aquí. Su padre, en cambio, cuando hubo hambre se fue a Egipto, porque también hablamos de que hubieron fallas en ellos. Pero en cambio Isaac se quedó en Gerar. Le dijo Dios, quédate aquí porque aquí te voy a bendecir. Y dice que no se fue a Egipto, sino que se quedó. ¿Qué actuaba en estos hombres? Obediencia. Vemos allí también que la esperanza o la promesa que el Señor les daba muchas veces demoraba. Abraham tenía muchas riquezas, pero algo que no tenía era un hijo. Entonces, él decía, bueno, tú me has dicho que me vas a dar descendientes, pero la verdad que quien me ha de heredar es un siervo que tengo, que lo había criado desde pequeño. Entonces, el Señor le decía que no, que le iba a dar descendientes. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que Abraham tuviera esa promesa o viera realizada esa promesa? ¿Ya? ¿Cuánta paciencia tuvo que tener? ¿Cuánta espera tuvo que tener? Y nosotros muchas veces por las cosas que el Señor no nos da, que creemos que debe dar, y a veces que ni le hemos preguntado si son la voluntad de Él para nuestra vida, nos desesperamos. Pero aquí un hombre que sabía que Dios le había dicho una palabra, pero no tenía eso en las manos, al punto que falló, obedeciendo la voz de su esposa y tomando una esclava de la cual tuvo un hijo, Ismael. ¿Ya? Entonces nosotros vemos aquí que una de las cosas que ellos hicieron también fue confiar que el Señor le iba a dar ese hijo. Y nosotros vemos en el capítulo 17, por ejemplo, que llega un momento que el Señor ya le dice, versículo 2, y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Y esta edad que ya tenía aquí, Abraham era 99 años. Creo que había esperado tanto que aquí dice, entonces Abraham se echó de bruces. ¿Cómo es echarse de bruces? Es cuando alguien como se desploma, ¿no? Como alguien simplemente ya se rinde. O sea, es que, Señor, otra vez me vas a decir esto, me vas a decir lo mismo de hace, ¿cuántos años atrás? 24 años atrás. ¿Cuántos hubieran esperado 24 años por esa promesa? Lo hubieran pensado que ya no vendría. Pero ya estaba Abraham y se rindió. Y el Señor le decía que lo iba a multiplicar y le iba a dar esa herencia. Vemos que estos hombres supieron esperar la promesa. Tenían un compromiso con esa promesa, con esa palabra dicha por el Señor. Eso lo vemos cuando lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 22. Allí, el padre le pide a Abraham sacrificar a su hijo cuando ya tenía su hijo Isaac, cuando se cumplió la promesa. Entonces, nosotros vemos que fue un momento de mucha rendición de Abraham. ¿Por qué? Porque lo que más amaba, lo que él había esperado como 25 años, Dios se lo dio y le dijo, entrégame a tu único hijo, a Isaac, a tu primogénito, entrégamelo, ¿no? Entonces, Abraham me sorprende, dice que en el versículo 2 le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, ¿no? Porque así acostumbraban a hacer las naciones paganas. Dios le está pidiendo algo. Y Abraham dice, y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a dos de sus mozos y a su hijo Isaac.
¿Cuándo lo hizo? Después que recapacitó, reflexionó, pensó si podía, no podía. ¿Cuándo? Temprano en la mañana. Y vamos a encontrar en este libro que cuando el Señor le dijo, y se levantó de mañana Abraham y hizo tal cosa que el Padre le dijo. ¿Cuántos somos tan prontos para responder al Señor por las cosas que Él nos está diciendo y que son cosas delicadas? Cosas que diríamos, no, pero esto es mío. Algo que no es como, bueno, sal allá afuera y haz esto. No, sino esto es entregar una vida, por ejemplo. El temprano en la mañana, qué obediencia, qué entrega que había en la vida de Abraham. Y fue detenido por el ángel y le dijo, no hagas esto, no lo hagas. Por mí mismo he jurado, oráculo de Yahvé, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia. Es decir, que las promesas van a ser probadas. O sea, necesitamos comprender. ¿Qué cosa es lo que necesitamos comprender? Que para llegar a ser el pueblo de Dios, para ser parte de aquellos que van a ser transmisores de una genética de Dios a las generaciones, se va a pasar por procesos, se va a tener que vivir de cierta manera. O sea, no somos solo el pueblo de Dios porque cantamos, porque abrimos una Biblia y porque hemos confesado que vamos a una iglesia. O sea, la vida de estos hombres manifiesta que una vida que quiere descendencia para Dios tiene que pagar un precio, tiene que pasar por procesos. Tiene que, cuando recibes una promesa, haber una madurez. Es decir, que falló Abraham en ciertas cosas de su vida, en esos años que iba caminando con el Señor. Pero en la medida de ese crecimiento, de ese avanzar, de esa experiencia, lo vemos cada día más firme, más arraizado a su fe en el Señor, más dispuesto a obedecer inmediatamente. En 25 años que llevaba conociendo al Señor, lo podemos ver en esa acción. Abraham fue conocido por la gente como el príncipe de Dios, como el bendito. O sea, las naciones comenzaron a reconocer quiénes eran los benditos de Jehová. Así también lo dijeron de Isaac. Entonces, son todas estas cosas que nosotros podemos ver en estas vidas, como en el caso de Isaac, que siendo como ese joven fue sacrificado, por ejemplo, fue de alguna manera dispuesto para ese sacrificio, ya porque su hijo le pregunta, padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y el sacrificio de aquel día iba a ser Isaac, y dice que lo cogió y lo ató y lo puso en el altar para el holocausto. Y vemos a Isaac no en una posición, ¿por qué vas a hacer esto? O sea, eran gente que entendía qué era la adoración, qué era la voz del Señor. Eran gente que sabían cómo responderle al Señor con absoluta obediencia. Y sabe que ese día él fue librado por la mano del Señor. Lo vemos que él habitó en un pozo, cerca de un pozo, que ese pozo se llama el viviente que me ve. Y lo vemos a Isaac, un hombre que meditaba en el Señor. Y del cual nosotros vemos allí que él también dijo que Dios era su Dios. En porciones donde vemos a él hablando ya, no del Dios de Abraham,
sino mi Dios. En su generación él pudo invocar al Dios de Abraham como su Dios. Pero también la gente, una vez que Abraham murió, ya lo conoció como el bendito de Jehová. Llegó a ser el bendito de Jehová. Y cuando leemos las Escrituras en Isaías, en porciones así, nos dice que nosotros somos descendientes bendecidos de Jehová. O sea que donde nosotros vayamos, somos esos descendientes bendecidos de Jehová. Entonces ahí estaba Isaac y siendo reconocidos por los otros, es que ahora tú eres el bendito de Jehová. Y llegamos a otro, al nieto de Abraham, que es Jacob, ¿no? Y leíamos al principio que él se encontró con el Señor cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Sabemos que Jacob, su nombre significa el suplantador, el engañador. O sea, había en su condición de persona ese hecho, esa obra de alguna manera de mal, ¿ya? Pero sin embargo había algo en él que lo llegó a ser, lo puso delante del Señor también. Y lo vemos que también quiere negociar con el Señor. En el capítulo 28, 20, dice, Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en el camino que ando y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, Yahvé llegará a ser mi Dios. ¿Era ya el Dios? ¿Era ya su Dios a este tiempo? Todavía no, pero lo vemos al final de sus años diciendo, mi Dios también, mi Dios. Qué hermoso y qué desafío para nosotros como padres, que tú puedas primero decir mi Dios y que un día tu hijo no diga mi Dios por repetición, sino porque él pese en su corazón y pueda decir mi Dios, mi Dios, mi Dios, y haya pasado los procesos que haya tenido que pasar, pero los haya pasado con el Señor, de la mano con el Señor. Entonces vemos que en este proceso Jacob tuvo muchas experiencias, ¿no? Llegó a la casa de su tío, conoció a sus dos esposas allí. Pero lo vemos que su nombre fue cambiado. Algo que les pasó a estos hombres, tanto como a Abraham y Jacob, fue que sus nombres fueron cambiados. Abraham de significar padre excelso, llegó a ser padre de multitudes. Isaac fue el nombre que Dios le llamó así al hijo de Abraham, y le pondrás por nombre Isaac. Y Jacob, que era el usurpador, llegó a ser Israel, príncipe de Dios, príncipe de Dios. Entonces, es ese proceso. Dios conoce en dónde nosotros estamos. Dios conoce quiénes somos. Pero Dios sigue llamando y esperando a su pueblo, a su nación, a sus escogidos, a su linaje. Entonces, al ver la vida de estos hombres, podemos entender que no es gratis y no es como esperando sentado que vas a lograr una transformación en tu vida, a llegar a ese nivel que Dios espera de tu vida, sino es cada día, viviendo con el Señor, sus principios, sus leyes, escuchando su voz, haciendo lo que es justo delante de Él. Los vemos así a cada uno de estos hombres. Y miremos cómo fue el final de ellos.
el resultado final de sus vidas. Génesis 25:8. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Bueno, esta versión dice lleno de días. La versión textual dice satisfecho. Murió en buena vejez, satisfecho, y fue reunido a su pueblo. ¿Qué significa esto? Que vemos que el final de los días de Abraham fue pleno, fue lleno. Partió cuando tenía que partir. No dijo, ya estoy cansado de esta vida, ya no quiero vivir, ya quiero morirme. O murió por enfermedades, o murió por tantas cosas que hoy día se menciona que una persona muere, o murió arruinado. De Abraham se dice fue bendecido en todo, en todo. Entonces vemos cómo Dios a este padre de multitudes, a este que le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se muestra en cómo su hijo fue bendecido, su nieto, y todos los que son de la fe de Abraham tienen esa misma bendición. Entonces miramos aquí a Isaac, Génesis 35:29. Dice, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano, no murió en medio tiempo, murió ya anciano y ¿qué? Lleno de días. Cuando dice lleno de días fue satisfecho, fue completo, todo suplido en sus vidas. Y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. Veamos de Jacob. Génesis 48, 3 y 4. Entonces Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso que se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, he aquí yo te daré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Aquí Jacob ya está hablando a José, a su hijo, a uno de sus hijos. Y él está diciendo, está contando su historia del principio, ¿no? ¿Les gustaría contar su historia del principio a sus hijos? ¿Ya? Con buenos resultados. El Dios Todopoderoso que se me apareció en luz, en Betel, en la tierra de Canaán, me bendijo. Ya lo había bendecido, ya no era una cosa de negocios como al principio. Si tú me bendices, me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tus descendencias después de ti en posesión perpetua. Génesis 48, 15, 16. Y bendijo a José, Jacob, y bendijo a José, su hijo, y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Dios. ¿Y quién lo estaba haciendo? Jacob, ya reconociendo, ya en sus días de anciano, estaba diciendo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. O sea, Dios es tu pastor toda tu vida. Él te ha rescatado de todo mal. Lo que ha hecho con Jacob, lo que él ya lo estaba reconociendo. Génesis 49, 26. ¿Qué está diciendo Jacob allí? Las bendiciones de tu padre
han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a José, Jacob, y le está diciendo, mira, mis bendiciones, lo que yo he recibido, han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. ¿Quiénes eran sus antepasados? Abraham, Isaac. O sea, estaba reconociendo mucha más bendición. O sea, si Abraham fue bendito, Isaac fue bendito, Jacob fue requete bendito, ¿no? Entonces miremos allí. Dice, las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Tremendo, ¿no? Podemos ver esas bendiciones. Y Génesis 49:33 de Jacob mismo. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, otros dicen estas instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido a su pueblo, ¿ya? A veces tememos la muerte, ¿no? Todos de alguna manera, ¿y cómo moriré? ¿Cómo así, no? O sea, y vemos aquí que los benditos de Jehová, ¿cómo mueren? ¿Cómo debe ser la muerte de los benditos de Jehová? En su cama, ancianos, llenos de día, ¿qué más? Satisfecho con sus hijos, ¿ya? Al morir, ¿qué bendición más queremos, no? Ya no nos podemos llevar las riquezas ni nada de esas cosas. Al morir, quieres saber que tus hijos van a quedar bien instruidos. Y aquí ves a Jacob que dice, terminó de encargar estas cosas a sus hijos. O sea, todavía le dijo, mire, esto es lo que quiero que hagan. Recogió sus pies y expiró. No quieren expirar todavía, ¿no? No, bueno. ¿Ya? Entonces hay que activarse a hacer las otras cosas que hicieron estos hombres para considerarse los patriarcas. Ellos son los patriarcas. Ellos son aquellos de los cuales nosotros podemos tomar, no solo ejemplo, que es lo que queremos hacer en esta noche. Podemos mirar ese ejemplo, pero podemos hacer algo más, entender que en la bendición de ellos, nosotros somos benditos, que tenemos la misma bendición. ¿Creemos eso? Tenemos la misma bendición. ¿Ya? Vamos a mirar cuál fue esa bendición. Miremos en Génesis 17 del 1 al 10. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino en tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidado en la carne de vuestro prepucio, y esto será señal de mi pacto con vosotros. Nosotros podemos ver allí la bendición de Abraham, que sería padre de multitud de naciones. El cambio de nombre se lo dio el Señor. Te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo. ¿Quién quiere ser fecundo?
¿En gran manera fecundo o en gran manera fecundo? ¿Ya? En gran manera fecundo. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones. Por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y daré a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y seré su Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el pacto o qué es la bendición que tenemos en Abraham? Miremos en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, 13. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Hoy cantábamos esta adoración. El Señor ha jurado y no cambiará. O sea, no había por quién jurar. En ese tiempo, la palabra era lo que establecía todas las cosas. No había un contrato, no había algo como una notaría, sino que todo era a través de la palabra y el juramento. Pero como no había para Dios alguien mayor por quien jurar, o sea, al decir juro significaba que lo iba a cumplir. Y si juraba por alguien mayor, o sea, era algo de hecho que se cumpliría. Pero dice aquí que cuando el Señor hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, ¿por quién juró? Por sí mismo, diciendo, en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento, como confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento. Su plan es inmutable. O sea, no es que Dios lo dijo para Abraham y es posible que para este tiempo ya no esté vigente. El plan dice que es inmutable, por eso interpuso juramento, es decir, está vigente esa bendición de Abraham para cada uno de nosotros. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo, los que hemos huido en busca de seguridad, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta lo que está en el interior del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nosotros vemos, dice que las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad. ¿Quiénes hemos huido? ¿De dónde hemos huido? O sea, el mundo no piensa como piensa el pueblo de Dios. Dios ha levantado desde Abraham una cultura, la cultura de los hijos de Dios. Y nosotros si miramos Hebreos 11, miramos cómo este hombre conquistó estas bendiciones en el Señor. Dice, por la fe, versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Y por tanto, de uno, y ya casi como muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar. Pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió la promesa ofrecía su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te llamará descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que estaban por suceder. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y así los hijos José, y así se sigue mencionando aquellos hombres que le creyeron al Señor, que buscaban una patria celestial, una patria una ciudad de la cual el arquitecto era Dios, es Dios mismo. O sea, no piensan, esta gente que se menciona aquí no pensaba como el resto de la gente, no vivía como el resto de la gente, estaba dispuesto a pasar esas pruebas, a pasar las luchas, a ser los pioneros, porque ellos creyeron. Por eso Abraham se constituyó el padre de la fe, y por él es que son benditas todas las familias de la tierra. En esa obediencia que sin conocer a Dios obedeció y le fue contado por justicia, es que los hijos hoy día, los hijos de Dios pueden entrar y tomar de aquella misma bendición que Abraham tuvo. Si miramos nuevamente Mateo 1 y dice ahí, y la genealogía de Jesús desde Abraham, entonces, ¿qué bendición estaba trayendo Jesús? ¿Qué bendición estaba trayendo? Estaba cumpliendo ese propósito de levantar esos hijos para Dios, esa nación para Dios, ese pueblo para Dios. Al final de su partida, o cuando iba a partir, él dice algo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, las naciones esperan por gente que reciba, que dé esta enseñanza, que pueda decir y llamarles a ser una nación para Dios o naciones para Dios. Si miramos en cada una de esas bendiciones decía, y te haré multitud de pueblos, y de ti saldrán naciones y reyes. ¿En qué piensa el Señor? Él no solo piensa que hoy necesitamos comer, o que, ¿y qué voy a comer hoy día? ¿Y qué voy a comer mañana? ¿Y qué me voy a vestir? Dice que de esas cosas Él va a tener cuidado. Le proveyó a Isaac, cuando había hambruna, le dijo, no te vayas para allá, porque es como cuando no salían bien las cosas aquí, la gente se iba para España. Y Dios le decía, Isaac, no te vayas para allá. Y dice que el año que sembró, ese primer año que sembró fue por ciento que recibió la cosecha, porque tenía la bendición de Abraham. Entonces, lo que en esta noche tenemos que entender es que esa bendición es para los que creen, es para los que la reciben, es para los que adaptan su vida a esa palabra, y que no es una palabra
como, bueno, yo sí la tomo. Es una palabra que la tienes que vivir, que tienes que vivir por ella todos los días de tu vida. Y en medio de las dificultades, de las pruebas, poder levantarte, poder glorificar a Dios y avanzar cada día. Y al final de tus días darás cuenta de la bendición que en Dios tú has recibido. Y podrás dejar un legado a tus hijos. Póngase de pie y lo que comience a orar con este entendimiento. O sea, puede usted recibir una información y puede usted creer que son las historias de la Biblia. Pero usted puede verse reflejado en esas tres personas. Cuando Abraham creyó, era él solo el que creyó. Pero luego ya Isaac vio y también creyó. Y es la responsabilidad de cada uno de creer. De creer. Muchos partirán de esta tierra sin esa bendición, porque nunca la activaron para su vida. Preséntese al Señor y alinee su vida a la verdad de Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin para plena seguridad de la esperanza, que no seáis perezosos sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. En la vida de Abraham, primero fue la promesa, una palabra que el Señor le dio, una promesa que el Señor le dio, pero llegó a ser un pacto. Un juramento de Dios. Un juramento de Dios. Sí te bendeciré. De cierto que te bendeciré. Sí te bendeciré. De cierto que te bendeciré. Padre, así como le hablaste a Abraham, Señor, tú usas muchos medios para hablarnos a nosotros, Señor. Las Escrituras, tu Espíritu Santo, una persona, para traer la palabra hoy, para seguir discipulando las naciones, para llamar y congregar a tu pueblo, Señor. Padre, tú esperabas una respuesta de ellos y esperas una respuesta de nosotros, de cada uno, Señor. No quieres que andemos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, así como algunos anduvieron 40 años en el desierto, dando vueltas. Señor, creemos que es el tiempo que tú estás llamando, Señor, esa generación tuya, Dios, que se manifieste, que salga a la luz. Señor, que camine en obediencia, en rendición. Tú reconoces en el lugar donde estamos. Cuando miramos aún la vida de estos hombres, vemos sus fallas, Señor. Aún, Señor, reconocemos que ellos no tenían ni la Escritura para saber, ni el Espíritu Santo dentro de ellos. Hoy estamos en una posición mejor que ellos, Dios, porque delante nuestro se ha puesto la Escritura. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Por
mí mismo he jurado, dice el Señor. Por mí mismo he jurado. Él ha levantado sacerdote para siempre, nuestro Dios. Padre, yo oro por aquellos que hasta ahora no habían podido entender que son bendecidos. Son bendecidos. Que se les tiene que revelar que son bendecidos. Que no depende de otra persona. Depende de que tú has jurado por ti mismo que los bendecirías. Y algunos, así como Esaú, que dice que menospreció la bendición. Y después, aunque lloró y la procuró con amargura, encontrar nuevamente esa bendición ya no fue para él, fue para Jacob. Que aunque Jacob fue el usurpador, el engañador, sin embargo, él sabía lo que quería. Él sabía que quería las cosas espirituales. Él sabía que quería la bendición. Padre, dice la Escritura que no haya menospreciadores en nuestro pueblo como Esaú. Y yo oro esto, Padre, que no haya menospreciadores de la bendición que es en Abraham para tus hijos en este lugar. Señor, hazles notar cuán bendecidos en ti son. Hazles notar que la bendición está puesta delante de ellos. Hazles notar, Señor. Ábreles hoy los ojos, Padre. De cierto te bendeciré. Que su plan es inmutable y no cambia por nada. En las generaciones se mantendrá. De aquí a muchas generaciones, alguien estará respondiendo como lo hizo Abraham. Alguien estará siendo levantado como pueblo de Dios. Alguien será bendecido. Y alguien será reunido con sus pueblos, con su pueblo al final de sus días, lleno de días satisfecho de haber cumplido. Que mis hermanos sepan que pueden legar eso a sus hijos. Que mis hermanos sepan que lo mejor que un padre le va a dejar es la bendición de ser pueblo de Dios e hijo de Dios. El Señor ha jurado. El Señor ha jurado. En Jesús tienes esa bendición asegurada. Sacerdote para siempre, por lo cual puedes salvar eternamente, viviendo siempre para interceder por nosotros, por nosotros, quien habiendo ofrecido una ofrenda por los pecados, una sola vez y para siempre, perfeccionando a los santificados, limpiando sus conciencias de obras muertas por su sangre que ha derramado en la cruz. Porque tan sumo
sacerdote nos convenía. Sí, Señor. Sí. Santo, inocente, inmaculado, apartado del pecado Sí, Señor. y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos. Sí, Señor. El Señor ha jurado y no cambiará. Él es sacerdote para siempre, por lo cual puede salvar eternamente, viviendo siempre para interceder por nosotros, por nosotros, quien habiendo ofrecido una ofrenda por los pecados, una sola vez y para siempre, perfeccionando a los santificados, limpiando sus conciencias de obras muertas por su sangre que ha derramado en la cruz. Porque tan sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos. Mucho más sublime que los cielos. Introdúcete allí, en Jesucristo, en Jesús, en Él, quien nos bendijo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Quien habiendo ofrecido una ofrenda por los pecados, En Jesús, una en sola Jesús. vez y para siempre. En Jesús la salvación, en Jesús está el reino Perfeccionando manifestándose. a los
Sí, Señor, hoy haz esta limpieza limpiando sus con conciencias las conciencias de las obras muertas, Señor. Limpia, Señor, de por toda su obra sangre, muerta. Hoy con tu sangre, Señor. derramado Hoy con tu sangre podemos poseer toda la bendición que el cielo tiene. Hoy a través de tu sangre. Hoy a través de Jesucristo, nuestro Señor. porque tan sumo sacerdote En esta bendición de Abraham, que serían benditas todas las familias de la tierra. Señor, tú nos miras en esta noche. Tú nos miras y te pido, posa la mirada sobre cada varón aquí, Señor. Sobre cada familia, Señor. Sobre cada persona que no está con su familia, que está sola, Señor. Que está solo, Señor. Pero a cada uno tómalo en cuenta esta noche, Señor. Y activa esta promesa, esta bendición. Haz pacto con estos hombres, con estas mujeres. De que sean tu pueblo, Señor. De que sean levantados cada día en el diseño y propósito. Que sean multiplicados, Dios. Que en sus generaciones, Dios, tu nombre sea conocido como Padre. Padre, que sean fecundos en gran manera, Padre. Yo más sublime que los cielos, y hecho más sublime que los cielos. Sí, Señor. Activa, Señor. Activa esa bendición. Que quieran la bendición. Que se alejen de todo menosprecio de la bendición que tenemos en Cristo, en ti. Que con la bendición que le dice a Abraham, Señor. Padre, hoy tómalos en cuenta, Señor, para este nuevo tiempo, Señor. Hoy tómalos en cuenta, Señor. Hoy haz pacto con cada uno, Señor. Dile, Señor, levántame como tu generación. Levántame como tu pueblo. Levántame, levante sus manos y clame por eso. Clame. Jacob, aunque tenía una condición de engañador, de usurpador, él peleó por la bendición. Él peleó por las cosas de Dios. Él quería esas cosas. Y él obtuvo la bendición. Él obtuvo la bendición. Pelea por la bendición. Ama la bendición. Ama. En el nombre de Jesús, todo lo que ha sido basura en estas vidas, Señor, todo lo que ha venido a ocupar el lugar de la bendición, a lo que han llamado bueno en lugar de la bendición, Padre, sea desalojado de estas vidas. Se aferren a ti, Señor, se aferren a la bendición, Señor, se aferren a la herencia que tienen en ti, Señor, de ser llamados benditos de Jehová, que su cabeza no esté agachada, sino levantada, Señor, que no pongan sus miradas en las cosas de la tierra, sino en la de los cielos, Señor, que crean que hay más, Señor, que crean en la sanidad que proviene de ti, Señor, que crean en los milagros que tú haces cada día, Señor, que creas, Señor, que la provisión es sobreabundante sobre sus vidas, Señor, en todas las áreas, Señor. Sácalos, Señor, de esa escasez, de esa pobreza, Padre, de mente. Sácalos, Padre, de esos sentimientos de ruina, de esos sentimientos de quedarse atrás siempre, de creer que para ellos no alcanza, Señor, un puesto en ti, Señor, un lugar en ti. Sácalos de allí, Señor, sácalos de allí, Dios, sácalos de allí, Padre. Señor, muchos
van tras las cosas de este mundo porque no saben, porque no han reconocido, Señor, que tienen tanto privilegio en ti, que las cosas tuyas son mejores, Señor. Sácalos de eso falso y equivocado en que están. Que ellos amen la bendición, amen la bendición. Que nuestros jóvenes amen la bendición. Que nuestros niños amen la bendición. Cada persona ame la bendición. Actívanos la bendición de Abraham, Padre. Actívanos. Espíritu Santo, actívanos este código genético que llevaba Abraham, Señor. Padre de multitudes, Señor, que te alaben a ti, que te adoren a ti, que te reconozcan, que la gente pueda ver que somos tus hijos, Señor. Que vengan a querer estar en paz con nosotros porque el temor tuyo ha caído sobre sus vidas, Señor. Tú eres Dios, tú eres Dios de generaciones y tú eres el Dios de las naciones. Tú eres el Dios de las naciones.